Hola, soy el Dr. Eduardo Villela y este es Sexed Podcast, tu podcast de educación sexual. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos sexuales. En el episodio pasado hablamos de cómo la salud sexual está definida por estos derechos. Y aunque sí, la salud sexual va a ser, la base de entre la salud física y la salud mental, realmente la expresión de esta es donde se vuelve un poquito complicado. Si regresamos a lo que aprendimos de la vez pasada, cuando hablamos específicamente de salud, por la definición de la OMS, hablamos de bienestar. Y ese bienestar nos va a hablar de funcionamiento y de integridad, el cual yo sí puedo evaluar tanto para salud física como para salud mental. Si yo cumplo con estos dos rubros, entonces sí puedo hablar de que puedo tener, una salud sexual. Desde el punto de vista físico y biológico, digamos que en las funciones sexuales vamos a depender de integridad anatómica, de estabilidad hormonal, de cuestiones vasculares, neurológicas, físicas, de uso de sustancias, etc. Todas las cuales yo puedo estudiar con estudios de imagen, con revisión, con exploración física, etc. Y la salud mental, que es un poquito más complicada pero no imposible, la vamos a estar evaluando a través de terapia, con el desarrollo psicoemocional, el desarrollo psicosexual, las manifestaciones en cuanto al erotismo, en cómo hacemos vínculos, etcétera, y las cuales a lo mejor no puedo dar un diagnóstico certero con un laboratorio, pero sí a través de un tratamiento y un manejo terapéutico con un especialista. Con estas dos puedo decir, ok, sí tengo bases para funcionar tanto mental como físicamente, pero llevar de eso a la salud sexual es un paso un poquito más grande, porque sí puedo tener una funcionalidad íntegra a nivel físico y también un desarrollo emocional y tener las herramientas para afrontar situaciones del día a día, pero no necesariamente con eso estoy asegurando esta salud sexual, ya que va más allá de cómo funciona el cuerpo, sino de qué es lo que yo puedo hacer con él, lo cual también es como un adelanto de cómo vemos o cómo experimentamos la sexualidad en cada persona. En este punto, entonces, lo que se ha declarado es que para que yo pueda decir, ok, sí tengo salud sexual, tiene que ver con estos derechos sexuales. Los derechos sexuales no se promulgaron al mismo tiempo que los derechos humanos cuando se formó la ONU, y no es ni el espacio ni el momento para discutir si la ONU sirve o no, pero a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, ahí quedan como base, y sobre todo, aunque sí había habido históricamente otras situaciones en las cuales se habían declarado derechos para las personas, nunca habían sido de manera universal. No nacen en este punto los derechos sexuales y fue, como que avanzando en el tiempo para poder declararlos como tal y como algo a lo cual tenemos acceso y lo cual tenemos de procurar en todas las personas. Estos derechos sexuales van a ser una pauta en cuanto a cómo yo puedo experimentar mi vida sexual, desde lo erótico hasta en cómo soy, cómo manejo, qué es lo que consumo, etcétera, y también de las personas. Los derechos sexuales, así de la misma manera como los derechos humanos que puedes descargarlos en internet, son una lista de, de enunciados que lo que nos están dando son estas pautas para vivir. No vamos a ver cada uno de ellos, pero están basados y, el más importante, habla de la libertad sexual, que no solamente es, y no se tiene que confundir con, algo erótico de yo puedo hacer lo que yo quiera con cualquier persona, o sea que sí, sino que la libertad sexual no solamente, de nuevo, no se queda en lo erótico, también la libertad sexual se queda en lo, en cómo experimento mi género, en cómo me identifico, en cómo me represento, en cómo me expreso, en qué es lo que consumo, y no solo en sustancias, en las películas que veo, los libros que veo, la música que veo, las personas a las que sigo, qué tipo de relaciones tengo, con cuántas personas, si decido tener hijos, si no decido tener hijos. O sea, toda esta parte de cómo experimentamos la sexualidad tiene que ser libre. Además, la sexualidad tiene que vivirse de manera íntegra, segura y autónoma. Existe también un derecho que habla de la privacidad sexual. Yo no tengo por qué contarle a la gente o declarar
nada acerca de mi sexualidad si así no lo decido. Y eso hoy en día lo vemos mucho, por ejemplo, cuando en muchos trabajos a las personas les piden como una prueba de si viven o no con VIH, lo cual no debe de ser un impedimento para que yo pueda tener un trabajo o que si lo tengo, que me lo den o que no. Lo mismo, y esto pasa mucho sobre todo en mujeres en medicina, cuando para poder entrar a una residencia o un puesto les preguntan si planean tener hijos o no y qué es lo que harían. Ellas y bueno, cualquier persona que viva o no con una enfermedad o que decida o no tener hijos o cualquiera que sea su postura en cuanto a su propia reproducción, no tiene que andarlo contando a la gente si así, o sea, si no lo deciden, y tampoco yo tengo que andar instigando. Los derechos sexuales también buscan equidad sexual, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de que la experiencia de cada persona, independiente de su sexo, de su género, de su orientación, de su preferencia, de la forma en cómo se relaciona, de si tiene hijos, etcétera, sea castigada o sea premiada en algunos lugares. Los derechos sexuales también incluyen el placer sexual, ya que sí, hablando específicamente del erotismo, todos tenemos derecho a esto. Nadie tiene por qué hacer comentarios acerca de eróticamente cómo vive una persona su vida o hacer juicios. Puedo yo decir, yo no haría eso, pero eso no significa que creo que esté mal que tú lo estés haciendo, ¿no? O que yo tenga que juzgar o criticar o negarle el acceso a algún servicio a una persona que así lo decide. Los derechos sexuales, también hablan de la libre expresión sexual y emocional, ¿no? Obviamente dentro, o sea, y esto se entiende dentro de un rango de, digamos, de salud mental, en cuanto a que, digamos, no es sano que una persona a quien no conozco llegue y me cuente como que todo un bagaje emocional, obviamente dentro de un contexto de terapia sí, pero conociendo a una persona no. Pero digamos que las personas se sientan seguras de poder compartir emociones, pensamientos y conductas. Hablando de la reproductividad, también es la toma de decisiones libres y responsables sobre mi reproducción, si quiero o no tener hijos, y si los quiero tener, cuándo los voy a tener, qué tan espaciados van a ser, con quién los voy a tener, cómo los voy a criar. Cada persona tiene derecho a tomar esas decisiones. Y digo, sí es muy normal que bueno, no es normal. Bueno, normal en cuanto a que es la norma y la gente lo hace de hablar sobre cuándo los vas a tener, si vas a tener ya el segundo, si a qué escuela los mandas, si qué religión van a tener, si lo que sea. Entonces la gente hace muchas de estas cuestionamientos sobre la reproducción de cada quien y tenemos el derecho de que yo tome mis propias decisiones y no termine trayendo o teniendo niños al mundo que lo hice solamente porque era lo que tocaba. Importantísimo, dentro de los derechos sexuales también está la educación sexual y que tiene que ser integral. En otro episodio vamos a hablar específicamente de cómo cumplir estos parámetros para que sea de calidad, pero todas las personas tienen derecho a recibir educación sexual. El problema en muchos lugares es que creen que con la educación sexual es como dar como si fuera un permiso, específicamente de vivir el erotismo de la forma incorrecta vista por la sociedad. Y la verdad es que no, porque sobre todo con la educación sexual algo es, digamos, los objetivos y están marcados por la OAS, por la Organización Mundial de Sexualidad. Número 1 es retrasar el inicio de la vida sexual, disminuir la cantidad de parejas y con esto lo que sí se ha visto en países que la implementan dirigida hacia las edades en las cuales se está impartiendo. Esto quiere decir que no le voy a dar el mismo curso a una persona de universidad que a un chavito de preparatoria, de secundaria o de primaria. Y con esto lo que estoy buscando es disminuir el número de embarazos no deseados, disminuir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y también disminuir la violencia sexual, ya que lo que se ha visto en marcos donde hay mucha ausencia de este tipo de educación, estos tres problemas o fenómenos sociales se presentan con una mayor predisposición. Y también, por último, los derechos sexuales atienden hacia la salud sexual en cuanto a cuáles son los servicios de salud a los cuales yo puedo recurrir. Y si tomamos en cuenta que la salud sexual es tanto física como mental, aquí habla acerca de desde, campañas de prevención para cáncer de mama, cáncer de próstata, prevención para transmisión de enfermedades, que se apliquen vacunas contra el VPH, que se dé educación sexual en las escuelas, que se hable de anticonceptivos, que se hable de si es necesario o por qué se tendría que hacer una interrupción de un embarazo y de
todo lo que se tenga que ver en cuanto a que una persona pueda tratar disfunciones sexuales, pueda tratar, un proceso de recuperación después de abuso sexual, pueda tratar comportamientos compulsivos o parafilias, tiene que ser parte del manejo integral de un sistema de salud. Tenemos todos estos derechos y estos derechos están escritos, están promulgados, los podemos buscar, encontrar y, decir, ok, qué bueno que los tenemos. Pero una de las cuestiones con los derechos sexuales, tanto como con el otro tipo de derechos, es que en muchas instancias termina siendo una cuestión no solamente de un derecho, sino de un privilegio. Y, si lo vemos en cuestión de la educación, lo podemos ver en este país, en lo cual la educación es un derecho universal, que deben de tener todos los niños y las niñas de este país. Y muchas veces también hablamos de que la educación es la obligación del alumno, ¿no?, de estudiar, y la responsabilidad de los padres de mandarlos a la escuela. Y en muchos casos así se ve, pero lamentablemente en la mayoría de los niños la educación se vive como un privilegio. No todos los niños van a recibir educación, y ni siquiera de calidad o de forma integral. Y esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque al menos aquí en México, de 100 niños que entran a primaria, solamente 10 llegan a la universidad, y de esos, 1 o menos son los que terminan haciendo estudios de posgrado. Y si eso lo vemos en la educación, en lo cual podrás decir, bueno, ese niño que está en la calle, y obviamente es un problema que va mucho más allá de esto, pero si podemos ver que un niño no recibe educación, aunque sea su derecho, entonces también lo podemos ver que realmente no es un derecho, es un privilegio que tienen muy pocos. Y si eso lo pasamos a cuestiones de derechos sexuales, ahí están, y qué bueno y qué útil, ¿no? O sea, sí es muy útil que exista, aunque haya existido este diálogo, y que se haya cambiado la narrativa en decir, esto es lo que tenemos que cuidar con las personas, pero cuando lo llevamos a la realidad, vemos que no es tan fácil, nunca es una cuestión de blancos y negros, hay muchos matices en cuanto a por qué yo puedo leer los derechos sexuales y decir, sí, yo tengo todo esto, pero también tomando en cuenta mis privilegios. Y por qué decir, a mí nadie me ha cuestionado si voy a estudiar, si voy a tener hijos, por qué obtuve un trabajo, si puedo salir a la calle y ir sin miedo de que me vayan a decir algo, o usar un transporte público o uno de estos coches de servicio, que pues como no son patrocinadores no voy a decir su nombre, pero todo esto se vive diferente en una persona que tiene experiencias diferentes, que tiene un sexo, que tiene un género, que tiene una orientación, que tiene una expresión de su sexualidad diferente a la mía, y por eso yo tengo esos privilegios que yo los puedo decir son mis derechos, y otra persona, a pesar de que tengamos los mismos derechos, no los vive de la misma manera. Entonces es importante tomar en cuenta esto, estudiarlos y saber decir, si estoy, validando los míos, ok, pero estoy obstaculizando el derecho de alguien más, y entonces hay que hacer ese cambio, hay que hacer ese examen de conciencia, y sí, ver cómo yo puedo ayudar a los demás, empezando conmigo, para que todas las personas tengan acceso a estos derechos, y por ende todas las personas tengamos acceso a una mejor salud sexual y una vida más plena. Nos vemos la siguiente. Sale, bye.